¿Hola? Vale. Hola, disculpad, vamos con mucho retraso. Agradeceríamos que la gente se fuera sentando o saliendo de la sala si no se van a quedar. Vale, bueno. En primer lugar, quería agradecer. Bueno, esta es la sesión de Green Nephrology. Está organizada desde Hobson y las LAN y queríamos agradecer a todos vuestra asistencia. Como sabemos, creo que todos los aquí presentes estamos concienciados, ¿no?, de los cambios, de los efectos devastadores que tiene el cambio climático. Recientemente en esta comunidad autónoma, desgraciadamente se ha visto un ejemplo horroroso, ¿no? Y creo que me alegra ver que tantos nefrólogos cada vez más estamos concienciados en que el gasto del hospital a nivel de electricidad, luz y residuos no puede seguir así, ¿no? Y esta charla va un poco en este camino. Entonces, simplemente agradeceros a todos la asistencia. Muy bien. Vamos a comenzar con la primera charla. Voy a presentar a Alejandro García, nefrólogo mexicano, actualmente coordinador general de SLAN Joven y además es miembro de GLOMCON ILA. Entonces, vamos a iniciar con cómo afecta el cambio climático y la contaminación a la enfermedad renal. Adelante, Alejandro. Muchas gracias por la invitación a la SEN Joven, a la Sociedad de Nefrología Española. Y hablaremos hoy acerca de cómo es el impacto de la contaminación y el cambio climático en la nefrología. Y, ningún conflicto que declarar el día de hoy. La introducción, recientemente se ha resaltado la contribución importante de la contaminación ambiental, la exposición ocupacional y el cambio climático en el desarrollo y la progresión de la enfermedad renal crónica. Esto es secundario a la rápida industrialización en el que tenemos actualmente, a las pocas regulaciones ambientales al respecto y a un mayor impacto en los países subdesarrollados, por lo que reconocer estos factores es de vital importancia para poder crear estrategias de prevención y finalmente tratamientos específicos para estas enfermedades. Muestro aquí un mapa de cómo es la distribución mundial de la carga de enfermedad atribuible a riesgos ambientales en el 2012. Podemos resaltar que países en Sudamérica, Centroamérica, África y el sur de Asia son los más afectados por estos riesgos ambientales. ¿Y cómo es el impacto de la enfermedad renal respecto a esto? Esto es a través de diferentes vías y formas, como la contaminación del aire, la contaminación del agua, definitivamente la exposición ocupacional y los efectos del calentamiento global. Empezaremos por la contaminación del aire y lo podemos dividir en tres grandes grupos. Primero, medio ambiente, también el aire casero que todos respiramos y asociado además al cambio climático. De manera que las relaciones son bastante complejas, pero unos contribuyen a otros. Empezamos por la combustión de los combustibles fósiles, actividades como la minería y la contaminación industrial, que van a afectar tanto al agua, a los alimentos, al suelo, mediante la contaminación con metales pesados y pesticidas, y también a la contaminación del aire con gases de efecto invernadero, que tiene un efecto directo sobre el calentamiento global. Además, la contaminación del aire ambiente en nuestras casas, por ejemplo, la combustión de biomasa, el humo de segunda mano, que asociado a los riesgos tradicionales como la obesidad, diabetes e hipertensión, van a llevar finalmente a una enfermedad renal, que puede ser una lesión renal aguda, una enfermedad renal crónica y finalmente una falla renal. Hay que conocer la clasificación de las partículas. Esto es a través de los diferentes diámetros medidos en micras. Y tenemos como referencia dos partículas. Las partículas finas de la arena, que miden en general 90 micras, el cabello humano, que está entre 50 y 70, y las de importancia para la contaminación ambiental son las de un diámetro menor a 10, que son el polvo y el polen, y menores a 2.5, que aquí se incluyen compuestos orgánicos, las partículas de la combustión y los metales pesados. De manera que podemos conocer cuál es la distribución de estas partículas en la vía aérea, dividiéndola en superior e inferior. Las que afectan a la vía superior son específicamente las de mayor de 10 micras. Y aquí tenemos un importante mecanismo de defensa, que es el aparato mucociliar, que afortunadamente nos ayuda a limpiar a través de las secreciones que van a ser expulsadas o digeridas estas partículas de un tamaño de 10 micras. Y las de 2.5 van a llegar hasta la vía aérea inferior,
donde en el alveolo van a tener una importancia en la generación de radicales libres de oxígeno y partículas de estrés oxidativo que finalmente van a llevar a la inflamación sistémica. Esas partículas incluyen el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, el ozono y algunos compuestos volátiles orgánicos. Cómo actúan es principalmente a través de la generación de especies reactivas de oxígeno y de compuestos que llevan a la inflamación sistémica. Y eso se va a ver relacionado en el riñón con la nefritis túbulo-intersticial. Más adelante veremos cómo pasa esto. Algunos datos crudos de estas partículas. La principal y la que más se ha asociado a un riesgo de muerte por enfermedad renal crónica es la exposición al dióxido de azufre. Pero también las partículas en general van a incrementar el riesgo de hospitalización y visita a la unidad de urgencias por causas de origen renal. También se va a asociar a un incremento en los niveles del índice de albúmina-creatinina y también a una disminución de la tasa filtrado glomerular estimada. Además, se van a asociar a la generación de glomerulonefritis, específicamente de la membranosa. Otros datos duros, personas que viven cerca, menos de 50 metros, a una vía grande, una carretera mayor, se vieron que tenían una tasa de filtrado 3.9 mililitros minuto menor respecto a personas que vivían un poco más alejadas a 1000 metros. Y aquellas que vivían cerca de una industria petroquímica, cercana a 10 kilómetros a la redonda de esta industria, tienen 1.3 veces más riesgo de desarrollar una enfermedad glomerular de cualquier tipo. Además, cada incremento de 10 microgramos por metro cúbico de la concentración de partículas 2.5 micras se asoció a un incremento del 14% del riesgo de desarrollar nefropatía membranosa y un 26% más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica de cualquier etiología. Y el 13% de los casos de enfermedad renal crónica en Estados Unidos se estima que pueden ser secundarios a efectos de la contaminación del aire. De manera que sabemos que todo esto es muy importante y actualmente tiende a ser un poco más este efecto de la contaminación, pero ¿cómo es que esto sucede? La fisiopatología es un poco compleja, aún se sigue estudiando, pero básicamente interviene en la generación de sustancias inflamatorias a través del alveolo, donde, bueno, una participación importante del macrófago, y también algunas partículas que pueden inclusive llegar a la circulación, generalmente son nanopartículas menores de 0.1 micras, que van a llegar a los órganos diana, como pueden ser el cerebro, el corazón y definitivamente los riñones, causando inflamación, estrés oxidativo, y también se pueden crear algunos anticuerpos, sobre todo en los alveolos. En los macrófagos tenemos un receptor de fosfolipasa 2 similar al del glomérulo, por lo que se pueden crear estos autoanticuerpos que van a circular hacia el riñón, se crean los complejos inmunes y se puede generar finalmente la membranosa, ¿no? También puede haber lesión vascular endotelial directa por estas nanopartículas. Vamos a la contaminación del agua. Esta va a ser por diferentes mecanismos, principalmente metales pesados, como puede ser el cadmio, el plomo, el arsénico, pesticidas que se utilizan en la agroindustria y también patógenos e hidrocarburos. Se van a llegar hasta el organismo a través de diferentes vías, básicamente la principal es el consumo de agua, pero también puede ser por el consumo de mariscos y el contacto con piel y con mucosas. Los diferentes metales que van a actuar y que van a tener impacto a nivel renal son los siguientes 4, principalmente el cadmio, plomo y el mercurio y arsénico. Cadmio y el plomo generalmente van a causar una disfunción tubular proximal y reducción de la tasa de filtrado glomerular. El mercurio puede asociarse a una membranosa secundaria y el arsénico, que es uno de los más tóxicos, una nefritis túbulo-intersticial. Respecto a los efectos del cambio climático en la enfermedad renal, estos van a ser por 3 mecanismos. Primero, asociado al calor. En segundo, asociado a los vectores. Y finalmente, asociado a los desastres naturales. Hablando de los eventos por calor extremo, tenemos una nefropatía que es muy recientemente identificada. Se conoce como enfermedad renal crónica de origen desconocido o de origen no tradicional. Y en nuestra región lo conocemos como nefropatía mesoamericana. Esta es secundaria principalmente a la exposición a un calor ocupacional más incrementado de lo habitual, asociado a algunos factores de riesgo del individuo, como pueden ser la hipertensión, diabetes, obesidad o la edad avanzada, pero también puede haber pacientes que no tengan ningún factor de riesgo, pero estén expuestos a una nefrotoxina, como puede ser tanto endógena como exógena. ¿Cuáles son las endógenas? Básicamente el consumo de bebidas azucaradas, altas en fructosa, la interacción con nefrotoxinas como los pesticidas y algún otro medicamento que puede usar ese paciente.
y algunos endógenos como la destrucción muscular asociada a la radiomiólisis subclínica que lleva el paciente y la inflamación crónica que puede tener. Esto pues van a tener unas lesiones repetitivas que finalmente pueden llevar a la enfermedad renal crónica por un mecanismo de una nefritis túbulo-intersticial. Esta es la distribución de esta entidad. Se conoce básicamente en Centroamérica, México, en el sur de la India y Sri Lanka y en algunas regiones de Europa del Este. Recientemente hubo una publicación de este estudio de cuál es el efecto de la radiomiólisis subclínica en esta entidad, donde se observó que en trabajadores de la caña en Veracruz, en una región de México, se midieron la mioglobina y la cateninquinasa y la catenina antes y después de un turno de trabajo de 8 o 12 horas. Y lo que se observó fue un incremento de la mioglobina después del turno de trabajo, además de un incremento importante de la catenina después de este turno. Se hizo a su vez un modelo de murino de radiomiólisis subclínica, donde se les inyectó a las ratas glicerol al 50% durante un mes, con un grupo control en el cual tenían una inyección de salina. Se les siguió por 4 semanas y se le hizo una eutanasia para hacer una evaluación de la patología renal, y lo que se observó fue que hubo un incremento leve de la cateninquinasa y la catenina, que posteriormente se normalizaba a las 4 semanas, pero que sí tenía una nefritis túbulo-intersticial persistente con estos eventos de lesión repetitiva. ¿Cómo es la clínica de estos pacientes? Son trabajadores generalmente del campo, de comunidades rurales, que van a estar expuestos a trabajos intensos con condiciones de calor extremo. Esta parte es muy importante. Van a tener clínicamente incrementos asintomáticos de la creatinina con niveles de proteinuria generalmente mínimos, pero que llevan una progresión de la enfermedad renal crónica. Y cuando se biopsian los pacientes, lo que se encuentra es una nefritis túbulo-intersticial crónica y además de una esclerosis glomerular secundaria, generalmente con un componente isquémico. También se puede asociar el cambio climático asociado al calor con la nefrolitiasis a través de diferentes mecanismos, principalmente por eventos de deshidratación por pérdidas insensibles a través de la sudoración, reducción del volumen urinario y la supersaturación con elementos que causan la litiasis, hipercalciuria por mayor incremento de la vitamina D por la exposición al sol. Y bueno, se ha evaluado que hay un exceso de un 36 a un 39% de esta litiasis renal, esto en algunos estudios en Estados Unidos, y en Corea del Sur se ha visto que se incrementa, bueno, hay un riesgo relativo de 2.5 por incremento del calor en algunas ciudades de este país. Y se estima que para el 2050 habrá un exceso de casos de nefrolitiasis entre 1.6 y 2.2 millones por año en Estados Unidos, con un costo al sistema de salud de ese país entre 0.9 y 1.3 billones por año, de dólares por año, lo cual es bastante excesivo. También asociado a vectores, el cambio climático, sabemos que a mayores temperaturas los mosquitos pueden tener mayor frecuencia de alimentación, van a producir más crías y además que los virus y parásitos como el causante de la malaria pueden incubarse de forma más rápida. De manera que estas dos entidades, malaria y dengue, se han visto incrementadas en los últimos años en los países subtropicales y tropicales con una incidencia de lesión renal aguda que es de acuerdo al grado de enfermedad de esta infección. En grados leves, generalmente de 1 a 5% en malaria y es desconocida en dengue. Cuando es grave la enfermedad, puede ser hasta un 60% la lesión renal aguda en la malaria y hasta un 36% en el dengue. Y la mortalidad asociada puede ser tan alta como hasta un 45%. Y finalmente, desastres naturales, que sabemos que recientemente aquí hubo uno, desgraciadamente, va a tener también mucho impacto en la enfermedad renal. Lesión renal aguda generalmente asociada a enfermedades infecciosas por diarrea, leptospirosis o antivirus, por contaminación de los suministros de agua, pero también puede ser causada por rhabdomiólisis, sobre todo en lesiones traumáticas en terremotos. ¿Y qué pasa con el paciente con enfermedad renal crónica? Sabemos que puede haber daño en las infraestructuras y el servicio con incapacidad para otorgar una sesión de hemodiálisis, también contaminación de los suministros de agua, y algo importante es que los pacientes con diálisis peritoneal generalmente tienen menos afectación porque van a huir de sus casas o de con el suministro para realizar su diálisis peritoneal. Ya para finalizar, concluimos con lo siguiente, que el cambio climático y la contaminación van a agravar directamente la prevalencia y la progresión de la enfermedad renal. Las temperaturas extremas, exposición a toxinas y contaminantes del aire, así como la inseguridad del agua que puede ser no salubre, pueden impactar de forma negativa en la función renal, especialmente en poblaciones vulnerables.
por lo cual es crucial abogar por políticas que cambien o que impulsen a las prácticas sostenibles en el sistema de salud y que se invierta en tecnologías menos contaminantes. Además, como nefrólogos tenemos que adoptar un enfoque preventivo para reducir la incidencia de las enfermedades renales vinculadas al entorno, como por ejemplo la nefropatia mesoamericana, asociada al estrés por calor, lo cual es fundamental. Y a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a dejar las preguntas para el final. Sí. La siguiente ponente, bueno, no necesita presentación, Marta Arias Guillén, del Hospital Clínic de Barcelona. Bueno, es una nefróloga que se dedica sobre todo a ERCA y hemodiálisis y que es experta en calidad y en Green Nephrology. Bienvenida, Marta. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes por estar aquí. Y sobre todo a la Hobson por invitarme, porque me habéis hecho sentir un pelín más joven. Yo tengo tendencia a sentirme joven, pero esto es maravilloso, estar aquí. Y yo creo que no hay mejor localización y mejor emplazamiento que Valencia, que ha sido recientemente galardonada como capital verde europea, como mencionaba nuestro presidente del comité organizador en la carta de bienvenida. Así que estamos aquí para concienciarnos, para sensibilizarnos. Yo creo que Alejandro nos ha dado muchísimos datos. Cuando ocurrió la pandemia COVID, lo teníamos todos clarísimo, que teníamos que involucrarnos, teníamos que trabajar para que salir adelante. Todos sabemos los efectos devastadores de la recesión económica, pero sin embargo parece que no nos acabamos de tomar en serio lo que está ocurriendo a nivel de la crisis climática. Y por desgracia estamos viendo estos efectos tan devastadores aquí mismo. Y esto no viene nos han contado que sí que pueden venir de otros elementos que no sean el factor humano, pero que tengáis claro que somos nosotros los que tenemos un papel esencial con nuestras actividades en esta crisis climática, debido principalmente a la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente lo que llamaremos el CO2. Y por desgracia, no son aquellos más favorecidos los que son aquellos que han contribuido menos al cambio climático, los primeros afectados y de forma severa. Y ojo, porque no solo está afectando a los más desfavorecidos, sino que ahora que estamos, y esto está organizado por la Hobson, la gente joven está francamente preocupada, hasta un 75% de la gente joven alrededor del mundo están preocupados por el futuro debido al cambio climático. Esto es lo que se llama ecodistrés. ¿Y qué les ocurre a consecuencia de esto? Que piensa que los gobiernos les están fallando y les están mintiendo acerca de la actividad, de las acciones que están tomando. ¿Y qué ocurre? Que estas actividades humanas, y si hablamos del sector sanitario, estamos hablando de que contribuyen un 5% a las emisiones globales netas. ¿Y qué ocurre? Que al contrario de otros sectores, al sector sanitario no se le obliga a disminuir estas emisiones. No tenemos nada que regule que tengamos que disminuirlas. Solo únicamente, como veis, algunos centros de diálisis y en un porcentaje no muy alto. Y generalmente los del sector privado son los que están regulados. Algún tipo de certificado que les obligue al cumplimiento de ciertos estándares de calidad para intentar regular estas emisiones. Y ya nos ha contado perfectamente Alejandro qué consecuencias tiene este cambio climático. Pero fijaros estas imágenes que cómo pueden llegar a contribuir esta ingesta que todos estamos haciendo de microplásticos en nuestro organismo. Y no estamos hablando de pacientes solo, estamos hablando de todos nosotros, de nuestra salud, de cómo ya se está viendo a nivel tanto de investigación básica como de investigación clínica las consecuencias de estos microplásticos. Estoy hablando de muestras de orina, de muestras de cáncer de vejiga y de muestras a nivel renal en las que ya se ven, como veis en estos puntos verdes, la presencia de estos microplásticos. Y esto, como veis, va ascendiendo cada vez que vamos consumiendo más, llegando
a un punto a los 14 días de presencia max. Imaginaros nuestros pacientes en diálisis, conectados 3 veces a la semana, con estos productos, todos ellos formados por plástico, cómo estarán expuestos. Vamos a trabajar todos. Saquemos los móviles y quiero que me contestéis a esta pregunta de cuáles son para ti los factores que hacen que la nefrología sea poco sostenible. Yo sé que todos tenemos hambre, estamos cansados, pero vamos allá, pensemos. Os estoy dando 6 opciones. ¿Y cuáles serían? Planta de aguas, la climatización de un centro de diálisis, el transporte de los pacientes, los suministros médicos, los fármacos o los residuos de diálisis. Porque estamos aquí para hablar de cómo impacta la nefrología y las actividades que estamos haciendo en el día a día atendiendo a nuestros pacientes renales en este cambio climático. ¿Y cuál creéis vosotros que es lo que impacta más? Y yo estoy aquí para convenceros de que no es lo que pensáis. Así que veo que casi todos estáis inclinando por los residuos de diálisis, pero sin embargo, si podemos seguir con la presentación. Y gracias por trabajar. Si vamos, os diré, estos son datos de UK, pero fijaros de dónde viene el 62% de lo que se llama la huella de carbono de los servicios de nefrología. No viene de lo que se llaman los residuos, que es el waste, no. ¿Vale? Esto viene de los suministros, el 62%. ¿Y los suministros de dónde vienen? De hemodiálisis y diálisis peritoneal. ¿Vale? Y no vienen del paciente ingresado, como todos pensamos. No, viene de este hospitalario en el que se hace diálisis en centro, tanto hospitalario como extrahospitalario, porque se hace diálisis. Y fijaros que ese 62% viene de los suministros y de los fármacos que administramos a estos pacientes. ¿Vale? Y no solo de lo que nosotros consideramos que va a mejorar la situación, que es mejorando el reciclaje. Y no sé por qué no me pasa la diapositiva. Bien, este es un ejemplo de un centro de diálisis, también en Reino Unido, en el que especificamos exactamente lo que ocurre a nivel de lo que son los suministros. Fijaros que a nivel farmacéutico es la mayor emisión de gases de carbono y a nivel de equipamiento médico estaría en el segundo lugar. Pero ahora os voy a ocurrir de lo que ocurre con el transporte, que no se ha llevado la mayor puntuación. Y no solo el transporte de los pacientes, el transporte nuestro, ¿vale? Hacia nuestro trabajo. Así que no es cambiar la mentalidad solo hacia la atención de los pacientes renales, sino a la atención también, poner atención a lo que hacemos nosotros y cómo vamos a trabajar o cómo nos movilizamos. Y simplemente para que entendáis el tema de los residuos. Estos son datos de Barcelona, esto me lo ha prestado nuestro director de residuos, y esto es lo que ocurre en el hospital clínico, la generación de residuos en un día por paciente. Se sale de la gráfica. Y esto es lo que ocurre en nuestro centro de diálisis, ¿vale? Que duplica lo que una persona en un día genera, que son 2 kilos al día. Estos son datos también de nuestro centro de diálisis y esto es como haciendo pequeños cambios podemos mejorar un poco lo que son la gestión de los residuos, que es lo que creo que estáis todos pensando, que es lo que tenemos que hacer, y es verdad que es por donde tenemos que empezar, pero esto tiene que ir más allá de mejorar solo estos residuos. Pequeños cambios como hemos hecho, de separar lo que es la aguja de a lo que va unido y ponerlo en un container específico, esto hace que pese menos y al final estemos generando y reciclando apropiadamente. Hemos conseguido que nos den la cifra de lo que ocurre con nuestros residuos en emisiones de carbono y vemos que con las acciones que estamos implementando en nuestra unidad de diálisis van mejorando estas cifras en el año 2023, pero el consumo de electricidad, evidentemente, y con todas nuestras máquinas de diálisis sigue siendo muy elevado y aquí tenemos poco margen de mejora. Sí que lo tenemos respecto a la climatización y si trabajamos sabiendo lo que ocurre, midiendo estos indicadores y sabiendo que dependiendo de la estación en la que estemos, esto
puede variar radicalmente. Esto también son datos de nuestro centro. ¿Y qué ocurre con el agua? Esto también es, me imagino, que lo que tengáis, estáis más preocupados. Todos estos también son datos de nuestro centro y pueden variar significativamente, y lo habéis respondido muy bien, dependiendo de la planta de aguas que tengáis y de lo que esté ocurriendo en vuestra región, porque periodos de sequía hemos visto que también pueden afectar a estas cifras. También depende del tamaño del centro. Estos son datos que estamos pendientes de publicar junto con la Fundación Renal, datos de 20 centros de diálisis en los que se ve que dependiendo del tamaño del centro, de los días que abra, como he dicho, de la planta de aguas y de la estacionalidad, estos datos cambian radicalmente y los tenemos que también tener en cuenta. Pero no lo sabremos si no lo medimos. Esto va a depender, como acabamos de comentar en la reunión de hemodiálisis, del grupo de hemodiálisis, tenemos que empezar a establecer indicadores, pero indicadores que vayan alineados no solo para mejorar el impacto a nivel medioambiental, sino para cumplir lo que se llama el triple bottom line: impacto medioambiental, impacto social e impacto económico. ¿Para qué? Para decidir que evidentemente probablemente lo mejor sea el trasplante renal, esto ya lo sabemos, pero entre las técnicas de diálisis, ¿cuál es la que tiene mejor impacto? Y, por ejemplo, un ejemplo muy sencillito. Vamos a cambiar lo que es el volumen del QD, vamos a reducirlo y vamos a ver qué impacto puede tener esto. Si no lo medimos, no lo sabremos, pero tenemos que saber de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. Como digo, con este triple bottom line. Si implica una disminución de las emisiones a nivel de CO2, si es necesario hacer una inversión para hacer esta mejora y qué implica a nivel de los pacientes y el personal sanitario. Y aquí hay un ejemplo de los KPIs, que se le llaman los Key Performance Indicators, que podríamos intentar empezar a implementar en nuestras unidades de diálisis y que pueden suponer ya una mejora muy significativa. La más sencillita, intentar reducir el flujo de diálisis. Me ha encantado ver, esta es una presentación de este congreso del Grupo de Canarias, me he permitido poner los datos. Fijaros lo que han conseguido. Sin afectar la dosis de diálisis, han reducido significativamente, potencialmente, el gasto de agua. ¿Y qué podemos hacer también con el líquido de diálisis? Están surgiendo desde la industria opciones, como puede ser este concentrado de diálisis en polvo, que nos ayudará a ser muchísimo más sostenibles. ¿Por qué? Porque costará menos transportarlo y lo único que tendremos que hacer es mezclarlo una vez que llegue al centro de diálisis con agua. ¿Qué más? Estos son otros ejemplos reales de este triple bottom line que os estoy diciendo que estoy viendo ya en UK, y este es otro pequeño trabajo que se ha presentado en este congreso, también por el grupo de la Fundación, conjuntos, como digo, con estos 20 centros de diálisis, en el que se ve que no tiene nada que ver utilizar garrafas, sobre todo si están menos concentradas, a utilizar concentrados centralizados. La diferencia es absolutamente significativa. ¿Y qué ocurre con los tipos de tratamiento sustitutivos? Si queremos ver cuáles son los más sostenibles, tengamos en cuenta el transporte, tengamos en cuenta el tiempo y la frecuencia con los que lo hacemos, la electricidad que puede consumir el monitor que estemos utilizando, los fármacos que utilizamos y, evidentemente, en el contexto del trasplante, que también el tipo de trasplante puede afectar. Si tenemos preocupación por lo que puede ocurrir con la hemodiafiltración online comparada con la de alto flujo, intentemos optimizarla, como recomienda Canot en este artículo recientemente utilizado, y si hacemos esta prescripción optimizada de la hemodiafiltración online, los resultados son incluso mejores que la hemodiálisis de alto flujo. Y, evidentemente, pensemos en la incremental. La incremental es una de las técnicas, opciones más sostenibles a nivel de hemodiálisis. Y ya para acabar, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, yo he sido un poco dramática, pero esa es mi función hoy, porque quiero despertar sensibilidad, pero también quiero decir que hay luz al final del camino, pero que esta luz será más grande si trabajamos en la prevención.
Ese es el secreto, trabajar en la prevención, en la detección temprana, en empoderar a los pacientes y en manejar efectivamente la enfermedad renal crónica. ¿Para qué? Para evitar que lleguen a la diálisis. Si no podemos evitarlo, siempre pensemos en el tratamiento conservador y, evidentemente, la opción es el trasplante. Así que yo creo que con esto no hay queda, que sí, que hagamos la diálisis más sostenible, pero ese es el secreto. Muy bien. Nuestra siguiente ponente, la doctora Elena Cuadrado, nos hablará del impacto de los servicios de nefrología en el medio ambiente, la práctica, ella encargada en su clínica de la parte de diálisis y hemodiálisis. Adelante, doctora. Primero de todo, pues muchas gracias a todos los asistentes y también a la invitación por parte de la JOPSEN. Y yo vengo también enlazando, ¿no?, con la charla de mi compañera, con Marta, ver un poquito, ¿no?, más a fondo esta práctica que podemos hacer para reducir nuestro impacto. Y aquí mis intereses, ¿no? Y siendo muy claro, y creo que no tenemos ninguna duda después de estas charlas, el calentamiento global existe, es real. La actividad humana es principalmente el culpable, la mayoría de expertos están de acuerdo con esto. Hemos visto en las dos charlas previas las consecuencias que esto tiene, pero tenemos un poco de esperanza y es lo que os voy a intentar transmitir en estos 15 minutos de que podemos poner a cabo diferentes acciones para bajar este impacto. Conocemos todos, y brevemente comento, ¿no?, la huella de carbono, que no deja de ser el impacto, la medición de los gases de efecto invernadero. Y como bien ya ha presentado Marta, diferentes datos se mide mediante toneladas de CO2 equivalente, pero no tenemos que quedarnos únicamente con esto. Hay, a nivel de medio ambiente, muchísimas más cosas que tenemos que tener en cuenta. Ya han hablado, tenemos que tener en cuenta de la disminución de recursos hídricos, del uso del suelo, de la deplección de combustibles fósiles, también del agotamiento de la capa de ozono. Así que únicamente no nos tenemos que quedar solamente con el impacto de estos gases de efecto invernadero. ¿Y cómo podemos medir todo esto? Y hoy en día lo que tenemos más de moda es lo que se conoce como la evaluación del ciclo de vida, el Life Cycle Analysis, y no deja de ser principalmente iniciado con diferentes productos, desde que un producto en concreto se crea hasta que se destruye. Vamos a seguir todo su camino para identificar diferentes puntos calientes que son los que más impacto medioambiental van a tener. Se inició inicialmente para productos, pero no solamente para productos, sino también para servicios. Y es que, como bien ha comentado Marta, tenemos que tener muy claro que el servicio salud, el sistema sanitario, somos unos muy importantes contaminantes y contribuimos a más del 4% de las emisiones generadas de CO2 a nivel nacional. Aquí os traigo datos publicados en el 2019, donde podemos ver México como el que menor emisión produce, los Países Bajos el que más, y aquí os marco donde nos encontrábamos nosotros, España. Y esto es lo que ha llevado, ¿no?, toda esta preocupación, estas preocupaciones de los jóvenes a diferentes iniciativas. Aquí simplemente os enseño una de la sociedad internacional llamada la iniciativa Green K, y vamos a poner diferentes medidas para empezar a disminuir este impacto. La sociedad francesa también ha tenido muy activa y muchas implicaciones también y propuestas, y un simposio como este de nuestra sociedad española en el Congreso de Nefrología pues nos da a pensar que también nosotros ya estamos en el camino de implementar diferentes soluciones. Y esto que se estaba explicando, ¿no?, de la evaluación del ciclo de vida, está tanto en productos como en el sistema sanitario y en las enfermedades renales. Bueno, las enfermedades crónicas también podemos hacer este análisis. Pues sí, y aquí os traigo un artículo recientemente publicado que precisamente hace una evaluación del ciclo de vida, pero de la enfermedad renal crónica en concreto. Y aquí podéis ver las cosas que incluyen en este análisis y que vamos a ir desgranando en las siguientes diapositivas. ¿Y de qué objetivos, de qué medidas voy a hablar? Pues vamos a hablar de 5 cosas para intentar disminuir el impacto como nefrólogos. Y la primera ya ha dejado la semilla Marta, y que es la más importante de todas, en el punto número 1, prevención. ¿Por qué prevención? Porque sabemos que conforme avanzan los diferentes estadios de enfermedad renal crónica, aumentan de forma paralela las emisiones de CO2. Tenemos que tener en cuenta, aquí podemos ver, evidentemente, por suerte, ¿no?, podéis ver nuestro país, España, en este color lila. En comparación con otros países tenemos mucha menor emisión, todo esto debido a que usamos energía de fuentes renovables. Conocemos el impacto que tiene el estadio 5, principalmente debido
a las técnicas de sustitución renal, pero no quitemos el foco de lo realmente importante. Nuestra mayor parte de la población no los tenemos en el estadio 5, los tenemos en los estadios previos, principalmente los tenemos en el estadio 3. Por tanto, vamos a empezar a poner la prevención en los estadios iniciales y vamos a evitar que nos lleguen a estos estadios finales. ¿Por qué? Porque a nivel poblacional, ya digo, en comparación con el estadio 5 es el que más carga y sobre todo a nivel de emisión de toneladas de CO2 equivalente es el que más papel va a tener. Y, por tanto, si tenemos a nuestro paciente sano en el estadio 0, vamos a promover sus hábitos de vida saludable y vamos a evitar que progrese por el viaje de la enfermedad renal crónica. Vamos a hacer prevención primaria y una vez que esto no lo hayamos podido hacer a tiempo, vamos a hacer prevención secundaria, vamos a hacer detección precoz y vamos a poner las herramientas para que nuestros pacientes no progresen. ¿Por qué? Porque es que tenemos muchísimas herramientas, ¿no? Todo el mundo lo ha escuchado, estamos en la era de oro de la nefrología, tenemos una cantidad de fármacos que nos pueden ayudar a frenar esta progresión, queda que los usemos. Y aquí os traigo también estos datos, otro estudio más de otros muchísimos que tenemos, que nos enseñan que el tratamiento en combinación, tanto inhibidores de SGLT2, los antagonistas de mineralocorticoides no esteroideos, los agonistas de GLP-1, usémoslos porque tanto a nivel cardiovascular como a nivel renal nos evitan esta progresión y esta afectación tanto cardiovascular como renal. Y aquí otra muestra más de que además de evitar la progresión es que ya tenemos análisis como este que se presentó, este póster recientemente en el Americano en octubre, el mes pasado, en que además de disminuir esta progresión y afectación en los estadios de enfermedad renal crónica, que esto se asocia a disminuir el consumo de agua, los combustibles fósiles y las emisiones de CO2, o sea que ya más datos no podemos ir teniendo. Y una vez que hemos prevenido, ¿cuál es la segunda cosa que podemos pensar? Hay que disminuir las hospitalizaciones. Tenemos que tener muy claro que da igual el estadio de enfermedad renal de nuestros pacientes, los pacientes no se ingresan, ¿no? Como bien ha dicho Marta, este ingreso, ese transporte hacia el hospital va a tener un papel, tanto, ¿no? El color lila, la hospitalización en sí, en color azul los diferentes transportes y de los diferentes tipos de hospitalizaciones, cuáles son las que tienen más impacto. Todos lo podemos llegar a imaginar, ¿no? El que más un día de estancia en una unidad de cuidados intensivos. Luego tendríamos un día de hospitalización en una unidad convencional. Luego vendría una simple estancia de 8 horas en urgencias y luego ya vendrían las simples visitas que nosotros como especialistas podemos hacer a nuestros pacientes versus los controles que puede hacer el médico de cabecera. Y que esto nos lleva al siguiente paso que ya se ha comentado, telemedicina. No deja de ser una herramienta que a día de hoy tenemos que implementar y utilizar y disminuir esa movilización de ese paciente hasta los centros sanitarios y que también nos permiten hacer unos controles precoces. Y nos movemos al punto 3, ya también comentado, hay que fomentar el trasplante. ¿Por qué? Porque está claro y hay estudios que podemos apoyarnos en ellos, presentado el año pasado, en que tenemos ya datos de que el trasplante se asocia con 8 veces menos emisiones de CO2 que en comparación con la hemodiálisis y 5 veces menos emisiones en comparación con la ADP. Es evidente y todos podemos pensar, y lo sabemos, ¿no?, que en las etapas iniciales del post-trasplante precoz, las emisiones relacionadas con el transporte del órgano, la cirugía, el ingreso en UCI si requiere, las visitas precoces en el post-trasplante inmediato tienen una gran carga, pero que posteriormente, cuando este injerto se estabiliza, tenemos una gran fuente y una gran disminución en comparación con tener a nuestro paciente con otra técnica de sustitución. Y ¿qué es la otra herramienta? Ya muy bien comentada, pues hagamos más diálisis domiciliaria de nuestros pacientes, permitamos que puedan hacerse sus técnicas en domicilio. Como bien sabemos y bien ha comentado ya Marta, evidentemente la hemodiálisis en centro tiene mucho papel y mucha implicación, mucha más por encima que la hemodiálisis domiciliaria y que ahora haré también un pequeño apunte de los datos que veis aquí y que por contra los que menos emisión tendríamos sería tanto la ADP, evidentemente no nos hacemos a la idea que la ADP automática en relación a la electricidad que tiene el uso de la máquina, tenemos más emisiones que la manual. Y lo que os decía, en los datos que veis con la hemodiálisis domiciliaria, no nos olvidemos que muchos de los estudios que tenemos a día de hoy son hemodiálisis domiciliaria con técnicas
con dispositivos, con máquinas de hemodiálisis convencional. Y nos hacen falta más estudios con las máquinas que tenemos nosotros a nuestro alcance. Aquí os traigo dos ejemplos. A vuestra izquierda, con la máquina Fisidia, que nos la tenemos que imaginar que esta máquina, el líquido de diálisis, se aporta en bolsas también, que se vendría a asemejar a la diálisis peritoneal, en contraposición a vuestra derecha, que tenemos la NX Stage, en que veis este cajón en la parte de abajo, el Pure Flow, que nos permite conectar al suministro de agua del paciente, y cada litro de agua que sale de casa del paciente se transforma en un litro de agua de diálisis sin tener ninguna pérdida de agua. Evidentemente, es un tratamiento de agua mucho menos intensivo que el que estamos dando en una hemodiálisis en centro, pero que tenemos ya datos y estudios que se reportan con una disminución de hasta el 50% con las emisiones de CO2. Y lo último, ya lo que nos queda, ¿no? Si vamos a hacer diálisis verde. ¿Y qué es esto? Ya se ha comentado ampliamente, ¿no? Todo el papel de los plásticos, todo el papel del agua, el agua para crear este líquido de diálisis, pero es que el agua para crear estos plásticos también, además plásticos, no olvidemos que entran en contacto con la sangre del paciente y que son de un solo uso, se van a tirar, no les vamos a dar ningún más rendimiento, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, pero que tampoco nos alejemos de la idea, y creo que tenemos que estar ultra convencidos de que las técnicas que tenemos que hacer son hemodiafiltración online. Sabemos que sumamos algún litro de más para generar esta técnica con todos los que ya llevamos gastados, pero sabemos que con esto disminuimos la mortalidad de nuestros pacientes, hacen que se encuentren mejor, por tanto se complican menos, ingresan menos, se trasladan menos a las unidades de hospitalización y además tenemos menos consumo de fármacos. ¿Y qué es esta diálisis verde? Pues se basa en las 3 Rs, y las 3 Rs son reducir, reusar y reciclar. Lo primero de todo, reducir. Vayamos a reducir la entrada en diálisis. Tenemos múltiples estudios que ya nos dicen que iniciar unas diálisis de forma precoz no se asocian con aumento de supervivencia y, por contra, nos llevan a mayor morbimortalidad y a disminución de la calidad de vida. Vayamos a reducir, como ya se ha comentado, en las pautas de diálisis, bajemos los flujos de diálisis, quedemos no en valores en torno a 400 y reduzcamos el desperdicio de agua que tenemos en nuestras unidades, porque, como bien sabemos, ¿no? Para llevar a cabo una técnica de hemodiálisis generamos 2 tipos de fluidos. Generamos el agua que se rechaza del sistema de osmosis inversa, que es un agua que no ha entrado en contacto con el paciente y que tal cual va a desecho, que con los sistemas de osmosis inversa antiguos se lleva a perder hasta el 60-70% del agua que entra en contacto con el sistema, y que con los sistemas de osmosis inversa de nueva generación esto se ha conseguido disminuir hasta el 20%. Así que preocupémonos de qué sistemas tenemos en nuestras unidades y veamos si son de los antiguos, son de los nuevos y cuánta agua estamos rechazando. Y luego la otra parte del líquido que generamos, evidentemente el líquido de diálisis, que sí que entra en contacto con la sangre del paciente, que se creía y se tenía miedo que esto podía tener implicaciones a nivel microbiológico, pero que hay estudios que también ya lo utilizan y le dan uso a estos líquidos, principalmente en temas de agricultura. Y os voy a enseñar pues, diferentes ejemplos. Aquí tenemos una unidad en Australia, que son pioneros en estas técnicas, que ellos lo que hacen es que con su agua rechazada y su sistema de osmosis inversa, este agua se empuja, no se desecha, se empuja a un tanque, y este tanque se reparte en diferentes actividades del centro hospitalario, tanto para regadío como para esterilización de material, tanto como para agua de los inodoros, y que sepamos que esta agua es potable. Esta agua tenemos los diferentes análisis y sabemos que esta es una agua que podríamos aprovechar más, simplemente hay que perderle el miedo a este aprovechamiento. Esto que a mí me pareció fascinante cuando lo he leído, y esta es una unidad en Malasia, que publicaron recientemente en su unidad de hemodiálisis, y ellos lo que hacen es que el agua rechazada de esta osmosis inversa la aprovechan para un sistema de acuaponía y de horticultura. Que esto yo lo desconocía, pero en la acuaponía lo que hacen es que tenemos este agua que va a un tanque de peces, de mantenimiento de estos peces con su desecho se alimentan unas plantas que las tenemos en cultivo sin suelo, y estas plantas a la vez filtran este agua que les llega y se vuelve a reutilizar para los peces, y que peces que se consumen, que demostraron que hasta un 80% de supervivencia de los peces, y que cultivan sus alimentos con este agua rechazada de la osmosis inversa y que se lo repartían entre el personal sanitario y los pacientes desde el centro de hemodiálisis.
y que todavía nos quedan más cosas. Aquí traigo una foto de Rihad Almer y su equipo, que ellos lo que hacen es que con estos microplásticos los trituran y los incorporan al hormigón, porque han visto que mejoran, disminuyen la corrosión que tiene el hormigón al incorporar este plástico, que no le daríamos una segunda vida. Aquí lo podemos hacer. Y otro ejemplo, en el ámbito de la diálisis peritoneal, este hombre en 2019 ha ganado un premio por presentarse con un prototipo de una máquina de diálisis peritoneal que utiliza paneles solares para generar el líquido de diálisis. Esto son noticias, esto fue en 2019. Estuve investigando y de momento este prototipo no lo tenemos en marcha, no sé cómo estará el tema, pero realmente me parece muy, muy interesante. Así que, como modo de resumen, lo que he dicho, ¿no? Tenemos esperanza, somos nefrólogos, yo creo que lo que queremos es cuidar el planeta. Traigo 5 ejemplos de cosas que podemos hacer, porque que no tengamos ninguna duda que solos podemos hacer muy poquitas cosas, pero que si nos ponemos todos de acuerdo podríamos hacer mucho. Y en los últimos segundos de mi presentación, pues solo quería hacer una mención de mi apoyo al pueblo valenciano por todo lo que ha pasado y los damnificados de la Dana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Elena. Abrimos el foro para preguntas, comentarios. Unos minutos, por favor. Adelante. No se escucha ahora. Bueno, agradeceros a los 3 ponentes por la charla, porque me ha gustado bastante. Mi comentario y pregunta iba para Alejandro. Alejandro, estoy haciendo mi tesis precisamente de enfermedad renal de causa desconocida de la exposición ambiental que tenemos en la zona donde yo vivo. Yo soy andaluza, vivo en Sevilla y creo que el concepto igual de nefropatía mesoamericana deberíamos de intentar eliminarlo, porque no solo es en la región mesoamericana, lo estamos viendo en muchos sitios, pero tampoco se está investigando tanto y me estoy encontrando con una falta de datos a nivel andaluz brutal. Hay muchísimas zonas, por ejemplo, nosotros tenemos todavía mucha agricultura, mucho trabajo en el campo y hay un aumento de enfermedad renal crónica que probablemente sea por el solar que tienen, pero que tampoco nadie está. Así que muchas gracias por este sitio, porque creo que era muy necesario. Mis 2 preguntas. La primera, has hablado del agua, el agua no potable y la cantidad de metales pesados que tiene. Mi pregunta era acerca de si has investigado la dureza del agua, la cantidad de carbonato cálcico, ¿no?, en los estudios, y su relación con la enfermedad renal crónica. Y la segunda, sobre la fructosa, porque es verdad que se está viendo que el consumo de bebidas azucaradas tiene mayor riesgo de enfermedad renal crónica, independiente de la obesidad o de la diabetes. ¿Cuántas bebidas azucaradas tengo yo que consumir para incrementar mi riesgo de enfermedad renal crónica? Muchas gracias. Gracias por las preguntas. La verdad son 2 preguntas complejas. Empezaré por la segunda. Respecto al uso de bebidas altas en fructosa, se ha visto bastante que se incrementa por mucho el estrés oxidativo, las vías inflamatorias con el uso de la fructosa como endulzante en estas bebidas, y sobre todo en trabajadores agrícolas que consumen estas bebidas como en lugar del agua para refrescarse, se incrementa muchísimo más el riesgo. Como tal, un número específico no lo tengo, habrá que buscarlo, pero definitivamente el riesgo es altísimo con estas bebidas. Y respecto a la dureza del agua, definitivamente ya hay respecto a eso investigaciones en inicio. Por ejemplo, en mi zona hay un lago que está en la zona de Guadalajara. Se ha visto que la periferia de esta zona, el riesgo de enfermedad de origen desconocido es mucho más alto que en otras partes del país. E inclusive se ha visto que ya hay los niños de 5 años de edad, hasta en un 6% empiezan a tener alteraciones de la creatinina y proteinuria. Entonces, es buenísimo que empecemos a mirar hacia estas partes y definitivamente tenemos que intervenir sobre esto para a futuro evitar esta nefropatía mesoamericana malamente llamada, que creo que estoy de acuerdo que tenemos que universalizar el nombre y dejar de llamarlo así, porque sabemos que esto ocurre no solamente en Centroamérica y Mesoamérica, sino que ocurre en todas partes del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del foro? Y si no, bueno, yo quisiera preguntarles a los 3 ponentes acerca de los microplásticos. ¿Qué sabemos hoy en día? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico respecto a los microplásticos a nivel renal? Bueno, también es una pregunta compleja porque hasta ahora se ha estudiado únicamente modelos murinos. Se ha visto que sí, hay mucho también respecto al estrés oxidativo, las vías inflamatorias,
e inclusive ya cuando hacen la biopsia de esos riñones o la evaluación histológica, hay bastante fibrosis intersticial. En el ser humano solamente se ha visto que hay presencia de microplásticos en la orina, en tejido renal, en algunas muestras de cáncer, pero ahora aún no se sabe cómo es que esto actúa. Lo que sí es que se ha visto que al menos no se filtra bien por el glomérulo, sino que es una excreción tubular, pero definitivamente hay algo sobre todo a nivel túbulo intersticial es cuando hay ese daño. Sí, no, es repetir un poco lo que ha dicho, ¿no? Y evidentemente lo que puse en la gráfica, ¿no? Cuanto mayor exposición tengamos, evidentemente el daño será mucho mayor. Yo tengo una pregunta para Elena y Marta. En vuestro centro, ¿qué medidas habéis tomado a nivel de la unidad de diálisis y también de diálisis peritoneal para poder reciclar todos los desechos utilizados, ¿no? Pues, durante las sesiones de diálisis, sobre todo el tema de los plásticos? Porque, bueno, he estado leyendo estos días todas las bolsas de diálisis peritoneal también, ¿no? Las bolsas, bueno, y mucho material plástico que se utiliza en el hospital, al final está hecho en parte de PVC, que se puede reciclar hasta 8 veces sin perder sus funciones, sus propiedades, ¿no? Cosa que creo que no estamos haciendo. Entonces, y de hecho creo que se produce mucho residuo plástico en las salas de diálisis y también en los domicilios de los pacientes de diálisis peritoneal. Entonces, ¿qué habéis implementado vosotras para mejorar esto? A día de hoy, después de la charla y todo lo que he aprendido haciéndola, no hemos implementado nada y tenemos que implementarlo. La pena que es con el material de diálisis peritoneal y de hemodiálisis domiciliaria como tal es de un solo uso. No lo estamos reciclando y que hay que darle una segunda vuelta y ver cómo podemos hacer que esto encontrarle una segunda utilidad. Que en diálisis en el centro sí que, Sí. como ha presentado Marta. En lo que es en nuestro centro de diálisis sí que hemos ido implantando algunas medidas. Por falta de tiempo no las he puesto. Yo creo que la que ha tenido más impacto a nivel del agua ha sido la automatización de la planta de aguas. Uno de los cambios, evidentemente, se vio, como habéis visto, el descenso del consumo de agua, pero también el hecho de que estuviera automatizada evitaba el transporte del técnico de diálisis para comprobar todos estos parámetros diariamente, porque evidentemente tenía acceso a ellos online, con lo cual este factor transporte también se mejoraba. De cara a la electricidad hay poco que hacer, no he mostrado los datos, pero tuvimos poca mejoría, pero de cara al hospital, pues lo que se han implantado son recordatorios de forma generalizada para apagar tanto la climatización como lo que son las luces y los ordenadores que los dejamos encendidos, y esto es algo que podemos hacer todos nosotros. Y de cara a residuos, una cosa tan básica como cuando se abren pues, todas las líneas de diálisis, que hay una parte de papel, una parte de plástico, separarlas adecuadamente. Y lo que ha tenido más impacto es la limpieza de lo que es el circuito de diálisis, que una vez que queda sin mucho residuo hematológico, se puede considerar que es un grupo 2 en vez de un grupo 3, que eso tiene un procesado a nivel totalmente distinto, ¿no? Y mucho más caro. Entonces, eso ya lo hemos considerado el grupo 2 y ha sido, vamos a decir, a nivel de residuos, el cambio más grande que hemos tenido, junto con el que os he comentado de las agujas. Una cosa tan sencilla como separar ese medicamento de esa aguja que se tiraba en el contenedor amarillo de agujas junto ha supuesto una mejoría muy significativa, ¿no? Últimas 2 preguntas. Sí, yo quería añadir con respecto al tema de los microplásticos que he comentado. El tema fundamental es que los microplásticos y nanoplásticos son partículas que son muy difíciles de medir en matrices biológicas. O sea, no hay ninguna técnica ahora mismo comercializada que te permita determinar si hay microplásticos en una matriz biológica, ni en líquido de diálisis, ni en plasma, ni nada. Entonces, lo que se hace hasta ahora es identificar partículas que se desprenden del microplástico, sí. En este caso los bifenoles o otras moléculas que te indican que hay contacto con microplásticos. En este caso, lo que más se conoce pues, es el bifenol A, del que mucho se habla, y tiene una relación un poco de causa y consecuencia con respecto a la insuficiencia renal. Se acumula conforme corre filtrado, ya lo sabemos, produce los efectos que produce, pero luego ya se sabe que es un factor de progresión de insuficiencia renal por un mecanismo de lesión positaria que está bastante bien descrito. De hecho, hay un paper de Ricardo Bosch y su grupo de trabajo que es muy bueno, que lo explica. Con lo cual, hablando de contaminación y de medio ambiente, esto es una cosa que nos afecta, digamos, muy directamente, en el cual
el nefrólogo está implicado más que nadie, porque de hecho no hay ninguna regulación que tome en cuenta la susceptibilidad de nuestros pacientes al bifenol. No hay ninguna ley que lo prohíba de los dispositivos médicos, y hablamos del bifenol A, que es el que está más estudiado, pero que ahora hay los sucedáneos que ni siquiera hay evidencia acumulada, ni siquiera hay ningún tipo de reglamentación, ni siquiera hay una obligación de decir al fabricante que lo especifique en su etiqueta si lo contiene o no lo contiene, con lo cual tampoco sabemos quién lo contiene, con lo cual todo lo que pone BPA Free, pues bien, pero tiene otros bifenoles porque siguen siendo plásticos. Y esto sí que es un tema central de los nefrólogos relacionado con el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias. Y última pregunta. Sí. Yo tengo una pregunta porque a lo largo de muchísimos años, como podéis comprobar de hace mucho tiempo que estoy en ello, pacientes de muchos años de diálisis cuando fallecen, no recuerdo yo que en las autopsias en el hígado se hayan detectado microplásticos, y son personas que llevan 15, 20 o 30 años incluso en diálisis, ¿no? A lo mejor el método histológico de detección no se hace, no lo sé, seguramente sea eso, ¿no? Pero no estaría mal mejorarlo para ver si realmente se producen esos depósitos, pero yo no lo recuerdo haberlo visto ni haberlo leído, ¿no? Bueno, yo creo que probablemente no estábamos tan sensibilizados y, como se acaba de comentar ahora mismo, la técnica no es fácil, probablemente sea necesario mejorarla, y yo creo que ahora cada vez que como estamos ya cada vez más sensibilizados, lo ideal sería empezar a mirar las consecuencias en aquellos que lleven sobre todo más tiempo en diálisis. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Damos por concluido el Green Nephrology. Definitivamente nos llevamos tarea para pensar en casa. Muchas gracias. Gracias a Zen Joven. Gracias. Gracias.